Antes de dar inicio a las mesas de diálogo abiertas para Ars Poética, primer encuentro de filosofía y poesía, adscrito al Departamento de Filosofía de la Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, quiero agradecer la respuesta al llamado por parte de los colaboradores, tanto de los ponentes y artistas como de los amigos que colaboraron en la producción del mismo. Que sea este el inicio de un tiempo de creación, investigación y resistencia, y que la creación alquímica en la que hemos creado desde la nada y hemos erigido se convierta en nuestra consigna. Voy a dividir mi discurso esta vez en dos partes. Este discurso pues se repitió el día de la apertura, ahora lo estamos grabando para que tengan acceso a él todos los ponentes que no se encuentran en el país o en Venezuela. En aquel momento lo dividí en tres partes, en uno donde relato sobre cómo nace Ars Poética, en otro apartado que le dedico a Claveles para Cadenas, que fue la presentación de danza postdramática que se hizo en la apertura, y luego mi ponencia propiamente. Ars Poética, encuentro de filosofía y poesía, nace como un acuerdo para reunir saberes y poner en diálogo ambas disciplinas, al mismo tiempo que definirlas, a cada una en su espacio y en su esencia. Esta necesidad de reunir ambos lenguajes coincide con un acercamiento que hemos tenido espontáneo y afectuoso con el poeta Rafael Cadenas. El nacimiento de diálogos nocturnos ha alojado temas filosóficos, poéticos, espirituales y también otros muy cotidianos en los que describe su espacio de trabajo como un gabinete forrado de papeles, notas y carpetas que siempre estarán por organizar. Desde el inicio de este diálogo ha estado recopilando sus textos sobre Rilke y se ha declarado íntimamente filosófico, confesando que sus textos más profundos han sido los más breves. Desde que recibió el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, las conversaciones han sido menos frecuentes, no por falta de disposición, sino por el exceso de palabras, en el que evidentemente se ha visto comprometido en estos meses. Cadenas gestionó nuestro reencantamiento. Con este premio que sentimos colectivo, a nuestro país lo han elegido por su pensamiento, su humildad y su resistencia, encarnados en la voz de la poesía. Tal como se lo hemos manifestado en privado, que esa cosa desarmada que está en nuestro espíritu, llamada país, y el desencanto que hemos venido sintiendo ante su mención, hoy alcanza un aire esperanzador y poético, un aire de este reino, que se hace receptor del más puro encanto por la existencia presente en sus poemas. Finalmente, sí hay un alma que nos devuelve a nuestra tierra, y es la del poema, el de Rafael Cadenas. Cuando lo invitamos a participar en Ars Poética, con una humildad levemente risueña, declaró haber escrito un poema con ese nombre, y desde aquí le confirmamos el interés filosófico que teníamos por él mismo. Su aceptación inmediata nos dio el impulso para crear este evento que ha surgido de manera espontánea y en el que cada uno de los convocados al diálogo ha recibido con especial afecto y júbilo la invitación. El primero en enviar su ponencia fue Cadenas, a través de la amable colaboración de su hijo Silvio Horta. Hoy Ars Poética lo presenta en su apertura e invita al diálogo no solamente a los ponentes, sino a todos los presentes. En un futuro próximo abriremos las redes necesarias para iniciar una interacción abierta y permanente sobre nuestro premio Cervantes, nuestro poeta de lo mínimo, el humilde, el sabio, el sencillo, para dialogar sobre el clima de estas dos montañas, poesía y filosofía, que como decía Heidegger, están separadas y al mismo tiempo unidas por un valle. Es inevitable pensar en nuestra ciudad de Mérida con esta imagen y en nuestra universidad como el lugar de encuentro inicial para este diálogo. Cadenas escribe para nosotros y con agradecimiento y honra recibimos este regalo. Agradecer también es una actitud que nombra lo sagrado,
que junto al poetizar y al pensar se remiten unos a otros al mismo tiempo, como lo dice Heidegger en el epílogo de ¿Qué es metafísica?, donde además admite que tal vez sepamos algo de la relación entre la filosofía y la poesía, pero nada sabemos sobre la relación entre el poeta y el pensador. En esta sala estamos congregados y en aquellas aulas virtuales del camino que hoy inicia Ars Poética hasta el lunes 3 de abril del año 2023. Ahora voy a leer mi ponencia, mi diálogo, que inicio entre la poesía y la filosofía. He titulado a mi ponencia de apertura El mundo del espacio interior como constitución ontológica del poema. En el mismo enunciado ya se encuentra la estructura de una conexión entre la filosofía y la poesía, tema que rige el motivo de este encuentro, habitando el poema de Rafael Cadenas como un espacio ontológico ocupado por la palabra, que más que preguntar conduce a un decir esencial, sin abandonar la actitud filosófica que ya se encuentra originariamente en la poesía. Empecemos por decir que la filosofía no es poesía, porque el misterio en la primera se encuentra cuestionado, racionalizado y a punto de desnudez manifiesta, contrariamente al poema, que no puede perder la intimidad ni extinguir de él la adoración. En estos tiempos, ya no por los dioses, sino por las cosas del mundo. La filosofía cuestiona y racionaliza lo divino, desplaza lo sagrado por la razón, intimida, arrincona y nos conduce a caer en las afueras del oscuro y necesario fondo del apeiron, que el poeta habita desde dentro y se eleva sobre él a través de las imágenes, otrora de los dioses, ahora del misterio todo, como dice Cadenas, de la extrañeza de lo que se es. No significa, sin embargo, que la filosofía descarte a la divinidad. Heidegger, por ejemplo, en Construir, Morar, Pensar, se ubica frente a ella incorporando en su cuadratura la divinidad como aquello ante lo que hay que hacer una reverencia, un silencio y continuar luego el camino. En algunos filósofos, más que de una desaparición de lo divino, se habla de un distanciamiento ante dimensiones o ideas que no se pueden racionalizar por no resultar probables. El filósofo retorna a las tinieblas del apeiron para olvidarse de las imágenes y despojarse de las ideas, asumir la actitud originaria como quien debe empezar a preguntar por el inicio, habitar en soledad cada pregunta, vaciar el alma y la vivencia, activar la mente, contestarse a sí mismo. Así lo afirma María Zambrano. La ignorancia es el lugar de la revelación. En la filosofía debemos desconocer quiénes somos y abordar la cosa menos cosa entre las cosas, el ser mismo. Despojarse de Dios como de una muerte y de la redimida suspensión de los pecados. El poeta ejecuta la vida, la dirige desde dentro, llena el barco de vivencias y también está en plena libertad de sentirse vacío. Como lo dice Zambrano, no se pone a salvo de sufrir. En su propio ser se ocultan las razones que contienen la palabra, y es el silencio la órbita de su propio ritmo. La pausa se asoma como un temblor silencioso que nos transforma. Es un misterio demorado, en el sentido en el que Heidegger menciona a la demora. Una lentitud que permite a la criatura ser la obra que es. Al decir de Cadenas, el misterio tiembla en todas partes, también en nosotros, pero no nos percatamos. Nuestro poeta se ha permitido explorar el misterio en la lentitud y la demora. Por eso es la obra que es. En la poesía de Cadenas, el misterio palpita en lo mínimo. Él no emplea en su poesía expresiones metafóricas o retóricas, se autodenomina como antipoético, y es su propia voz y el uso limitado de las palabras lo que caracteriza su poesía. Nos recuerda Moraima Guanipa sobre su obra, que es una poesía desnuda, que en el decir sencillo, en el uso preciso de las palabras, intenta mantener una conexión con lo real.
Cadenas invita a pensar el mundo en sus notas más esenciales. Cualquier explicación podría despojar su poesía de su carácter sustancial. Un desterramiento de lo superfluo tiene lugar. Nuestro poeta dice identificarse con sus dichos. Su modo de ser es reservado y sereno. En sus anotaciones breves o nociones elementales expone mínima y reflexivamente la significación de cualquier cosa para lo que se le interpele a hablar. Ha hecho de la brevedad un arte, reconociendo el valor infinito de cada palabra, el peso de cada letra, un resguardo verbal que expone lo esencial y lo justo de cada realidad, tal como él mismo lo expone en un poema descubierto en una fotografía de sus archivos personales, escrito con su propia letra, en el que examina como a un paciente o a un interrogado las palabras. Las espío, recorro su camino hacia mí, les averiguo su vida, lugar de nacimiento, fecha, linaje, vicisitudes, eclipses, regresos. ¿Qué desean? ¿Cómo vinieron a dar aquí? El aforismo, otra manera de expresarse que tiene Cadenas, al no ser solamente poesía, está comprometido con otro tipo de decir que también narra y describe, sin que necesariamente acuda a la metáfora, y a pesar del compromiso de narrar y describir, está sujeto dentro de los límites del decir lo que es, y de silenciar todo lo demás. En su texto El amor a la lengua, Cadenas afirma: es extraño que para acallar la mente haya que usar tantas palabras. Como una sentencia, esta frase reveladora expresa que la peligrosidad del lenguaje reside entonces en la incorporación de lo superfluo, otorgándole el valor de lo que es esencial. Aquello que es se manifiesta especialmente en el silencio, en la acallada mente que observa pacientemente, en lo no dicho. En el poema, lo no dicho está condicionado también por la apertura, lo que abre la palabra y la comprensión de ser que hay en ellas. Complementamos estas ideas con Heidegger cuando menciona que en la más clara noche de la angustia se origina una apertura, sin perder el misterioso ocultamiento que origina la pregunta. Y es esto lo que habita de la poesía y la filosofía, la oscuridad mistérica o el oscuro fondo indiferenciado que menciona Zambrano en su obra El hombre y lo divino. Es la actitud ante esa oscuridad lo que nos ubica en el escenario de la poesía o en el de la filosofía. Afirma la filósofa: toda pregunta indica la pérdida de una intimidad o el extinguirse de una adoración. La poesía pide prestado a la realidad sus imágenes para comunicar lo incomunicable, aquello que corre el riesgo de desaparecer si lo nombramos por completo, o si lo cuestionamos de frente en la palestra de la vida. Filósofos y ocasionalmente también poetas se tornan fundamentalmente ignorantes, porque necesario es vaciarse para recuperar el asombro, para gestionar el reencantamiento, preciada frase que nos sentencia y nos reclama en la vida. Evoquemos de nuevo a Cadenas cuando dice: todo el enorme, indispensable y asombroso conocimiento humano está erigido sobre una ignorancia fundamental. El poeta es tocado por una cercanía singular y misteriosa de las cosas. Es interpelado por ellas en una silenciosa pero honesta apertura a la realidad. Sobre este misterio, Cadenas poetiza: el misterio acalla el pensamiento, lo hace bajar la cabeza, lo obliga a admitirlo. Derrota espléndida la de este rey lleno de aflicciones. Al abdicar queda lo que existe, lo que se manifiesta. El lenguaje de Cadenas es pausado, reflexivo, abierto al ser y a la realidad. Su poesía nos invita a gestionarnos, a hacer más vivo el vivir, como lo expresa él mismo. En su poética descubrimos que la palabra lleva en lo que dice repetidos vacíos, oscuridades y silencios que la elevan a aquella exactitud aterradora, tan deseada por él. El decir de Cadenas silencia, no es expresamente directo,
es esencialmente oculto, y es que la palabra poética, como el signo, siempre estará en el lugar de algo que no está enteramente al descubierto. He allí su carácter de ocultamiento y la relación que aquí encontramos con la ontología de Heidegger y su interés por el lenguaje. Lo que inspira al poeta lo hace encorvarse, lo somete. Él acepta la manifestación de las cosas y busca para ellas la palabra mágica que acoja su realidad entera. Recordemos a Rilke cuando dice y conmemora la labor del poeta. Para que un algo divino quede aprisionado, se alza la palabra como un conjuro mágico, pero en lugar de aquello que se desvanece, se mantiene la palabra en el ardor de la atención, vencedora e indestructible. Sobre el carácter ontológico del poema en Rilke, citamos ahora aquel que menciona el concepto de Weltanschauung, el mundo del espacio interior, y una relación probable, la capacidad creadora del nous poieticos como rasgo esencial del ser. A través de todos los seres va un espacio, el espacio interior del mundo. Los pájaros nos traspasan en vuelo silencioso. ¡Ay! Yo soy el que quiero crecer. Miro hacia afuera y en mí crece el árbol. Para la lógica, el espacio no puede tener una naturaleza ontológica, mas tiene cabida en ella la presencia del nous poieticos, como un rasgo creador del ser que consiste en transformar las sensaciones en contenido intelectual. Por ejemplo, si hemos visto un árbol, ya reconocemos todos los árboles. El pensamiento recibe, elabora y transforma. Recordemos al Heidegger de Hölderlin y la esencia de la poesía, y aquel carácter ontológico de la poesía que es su capacidad de desalejar, entfernung, de hacer presente lo que físicamente está ausente, el acceso a un espacio ontológico dentro del cual el poema se suspende en la evocación, de aquello que ya vivenciamos y que podemos reproducir en el poema con mayor fidelidad que el referente existente en la realidad. Heidegger pone como ejemplo la presencia del puente de Heidelberg en la poesía de Hölderlin. El lugar tiene un carácter de ser más profundo en la distancia que en la cercanía. Comparece en el poema, en el arte, en la representación en general, porque en ese carácter desocultante de la obra el lugar florece con toda su carga poética, pleno de experiencia, transitado, ocupado y vivido. Allí, en Heidelberg, el puente es apenas pisado por el campesino que se dirige a sus labores, cumple una función utilitaria, pero la poética de su existencia reside acá, en el poema que lo desaleja, lo hace patente en su ser, lo llama presencia en su peso ontológico, en su antigüedad, en la manera como carga en su solidez el paisaje alrededor. Es tránsito, puente que eleva al hombre bajo el cielo sobre los mortales, como lo plantea Heidegger en su Cuadratura. Esta es la capacidad creadora del nous poieticos, el ser que ilumina las cosas en su esencia y existencia. Al decir Rilke, miro hacia afuera y en mí crece el árbol, es porque la representación es tanto o más dinámica que la realidad. Pero aquella frase de Rilke hace un silencio, reserva un fragmento pesado de su referente, no lo devela todo. En Los caminos del bosque, Heidegger declara que el lenguaje es poema en sentido esencial, que es de hecho el poema más originario y esencial en tanto que es el fenómeno que abre por primera vez al ser. En la poesía se instaura el ser con la palabra. Instaurar corresponde a un acto fundante, en el que algo comienza, se erige y fundamenta. En este sentido, el decir de la poesía, Dichtung, es a cada momento fundante, nos constituye con cada palabra, y he aquí otra conexión esencial con la filosofía. En Cadenas, el lenguaje es una certeza que nos remite a la realidad y a la vida.
Se expone en su más alto grado de despojamiento. Nos mantiene en suspenso sobre sus avances y transformaciones. Cuando le preguntan, por ejemplo, su percepción en la actualidad sobre el poema Derrota, él responde: ya no me veo en él. Rafael Cadenas se autoanaliza, constantemente hace revisión y corrige sus verbos más frecuentes. Sus tiempos y concordancias se corresponden con sus ritmos internos, con una profunda ética y respeto a su interior, al espacio interior del mundo, que lo instauran, elevan y eternizan como a una obra de arte hecha verbo. Gracias.